Buenas noches. Bueno, que te vaya bien. No. Buenas noches. Sueñe con los angelitos y no con el diablo. Chao, chao. Ya, ya. Ahora sí estamos de vuelta. Una mamá 24/7, así que ahí está ahí mandando a mi retoño a dormir. Retorno. Ajá. A todo lo de que. Sí, pues estos cabros chicos tienen que después de la mañana cuesta levantarlos, pues. Cuando yo tengo una chiquitita de 9 años, entonces todavía ella está en la etapa que tiene que dormir más horas, Mm, pues y en la mañana, cuando se acuesta tarde, hoy que me cuesta levantarla. De acá en el sur, como se oscurece más, Me amanece más imagino. tarde, entonces a veces me reclama, pues me dice, ¿por qué me levantas de noche? Digo, Amparo, son las 7 de la mañana, hay que levantarse. Ya, Mm. voy a volver a compartir gajes de parte de ser mamá, de tener criaturas a cargo. Ya, vuelvo a la presentación de prevención de riesgo. Ahí se ve la presentación, ¿no es cierto? Aquí la voy a cargar a pantalla completa. Sí, se ve perfecto. Ahí estamos, ya. No sé, con el correr de los días, de las semanas, de los días que vayamos avanzando en el curso, ustedes van a ir entendiendo mejor a lo que yo me refiero con eh, poder hacer acciones de prevención, ¿sí? Cuando uno logra entender la planta y lo que necesita, porque finalmente lo que nosotros vamos a hacer es un poco cultivo forzado, nosotros vamos a forzar a las plantas a producir en un ambiente que no es el ideal. Y eso no le vamos a estar haciendo mal a la planta, o sea, no es como en el mundo animal, digamos, en obligar a los animales a hacer tantas pariciones o a vivir en espacios restringidos, sino que la planta se va a desarrollar bien nomás, porque le vamos a estar dando de manera artificial las condiciones que ella necesitaría de manera ideal para poder producir. Ahora, cuando nosotros logremos entender eso, vamos a poder anticiparnos a algunos factores de riesgo y poder manejarlos mejor. Que de eso nos vamos a ir viéndolo, que vamos a ir viendo eso a medida que nos vayamos avanzando en la materia. Que llegó alguien, se conectó y como se me salió la presentación delante, hay algunos que están ingresando recién. Ahora, lo que yo voy a hablar, voy a seguir hablando ahora tiene que ver con labores de prevención, con algunas acciones o manejos específicos que uno esté haciendo dentro del jardín. Entonces, lo importante es identificar las problemáticas y una vez que nosotros tengamos identificada la acción, lo que vamos a hacer y los potenciales riesgos o peligros que ella traiga aparejado, vamos a poder ejercer algún sistema de control. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar es poder reconocer un riesgo potencial antes de iniciar algún tipo de faena. Por ejemplo, si alguien tiene, no sé si alguien tiene orilladora o máquina para cortar el pasto. Porque acá en el sur las orilladoras son parte del quehacer habitual de todas las casas. Quien está en Payaco puede corroborar lo que digo. Acá, por las condiciones de humedad y temperatura, cuando ya se empieza a arreglar el clima, en septiembre, en octubre, las labores de cortar el pasto son semanales. Yo el año pasado fui a fines de noviembre, estuve unos días fuera acá de Futrono, viaje al norte, y tienen que haber sido como que no se cortó el pasto que en mi casa como 2 semanas y cuando volví del norte tenía un pasto de 50 centímetros. Entonces, los que estén acá en el sur, en la labor de la cortada de pasto y de las orilladoras es súper común. Ahora, la labor de cortar el pasto con este tipo de maquinaria tiene un riesgo de proyección de partículas, de atrapamiento, el peso.
Entonces, es fundamental poder identificar estos riesgos. Ahora, es importante poner medidas de control o medidas de prevención que sean estandarizadas y fomentar la cultura del autocuidado en los operadores, o sea, en los trabajadores, que eso es algo que cuesta mucho, o sea, está muy arraigado a mí no me pasa nada, yo siempre lo he hecho, esta es la forma que tengo de hacerlo, eh, ¿por qué me va a pasar algo ahora si siempre lo he hecho así? Entonces, la labor de prevención tiene que ver también con la toma de conciencia, de que voy a hacer una labor que eventualmente tiene un riesgo potencial y que voy a tomar todos los resguardos necesarios para que este riesgo no cause un daño a mi salud. Ahora, el objetivo de esto es eliminar la incidencia de enfermedades profesionales o de accidentes graves. Con respecto a los equipos imaginarias, ellos van a otorgar tecnología que va a estar al servicio de la agricultura. Ahí, en esa imagen, hay una orilladora, que es como las más. Bueno, las orilladoras eléctricas trabajan más o menos bajo el mismo principio, un carrete con un hilo o un disco de corte. Entonces, van a presentar una eficiencia alta, por lo tanto, y van a presentar riesgo. Entonces, es importante que yo adecue la herramienta a la realidad específica que yo tengo. Voy a poner un ejemplo. Cuando yo recién llegué acá al sur, vivía en una parte, en una casa de una villa, que tenía poco antejardín. Yo creo que tengo que haber tenido de frente de antejardín unos 4 metros cuadrados, con suerte, y por el costado de la casa tengo que haber tenido unos 4 metros más, que no era tanto. Entonces, para controlar ese pasto que había en el antejardín, con una tijera podadora, de cortar el pasto, para mí era suficiente. No necesitaba más. Una orilladora eléctrica era demasiado. Y sobre todo una mezclera o una máquina con motor. Cuando me cambié a la casa donde estoy ahora, se hizo necesaria la compra de una orilladora, por la superficie y por la cantidad de veces en el mes que yo estoy cortando el pasto. Ahora, si yo hubiera seguido acá, porque es importante elegir la herramienta específica para la labor que yo voy a realizar. Entonces, si yo hubiera seguido cortando el pasto con la tijera, no hubiera terminado nunca. De verdad se lo digo, no terminaría nunca. Cuando termino en una punta, está creciendo en el otro. Entonces, súper importante la elección de la maquinaria. Miren, con respecto a las tijeras, porque salió el tema de la tijera porque no había llegado en el kit. Ya, miren, tijera para cortar el pelo. No, no vamos a ir tan lejos. Esta era una tijera para cortar el césped, que es una excelente herramienta para espacios chicos. Ahí, súper buena. Alguien que tenga un patio, un antejardín chiquitito, un patio chico, con esta herramienta anda súper bien. Ahora, esta tijera no sirve para podar, po. Si alguien tiene esta tijera y quiere, porque sirve para podar el pasto, digamos, cortar el pasto, pero no para cortar una rosa o para podar un árbol. No es el equipo más adecuado para eso. Dame un segundo que entró alguien ahí a la sala de espera. No sé si alguien tiene este tipo de maquinaria, si Ah, alguien se sí, entretiene con el pasto. yo tengo esa tijera. Esa larga, digamos, la para cortar el pasto. Sí, sí, sí. Ah, Ya. Y funciona bien. tengo un perimetral que es un mióporo que está gigante y también lo corto con eso. También Ya, me te sirve eso. aguanta. Sí, me aguanta. Ya, pero el biosporo ya está como vegetativo, todavía no tiene ramas duras ni muy leñosas. No, sí, sí tiene. ¿Tiene? Porque él se me desbordó. Está como, yo diría que está como de 4 metros de alto en algunos casos. Ah, ya. Y O tengo sea que hay también que. tengo una telescópica también que trato de llegar porque los vecinos igual les molesta, como que los invade la plantita. ¿En qué parte del país está usted, Víctor? Yo estoy en Santiago, en Peñalolén. En Santiago, ya. Ahí vamos a buscar Sí. la forma a lo mejor de renovar esa planta, Víctor.
porque Es a que, veces uno cree que las plantas la planta se envejece cuando no se poda. ya, Entonces, si nosotros a lo mejor logramos rebajar esa planta, lo que vamos a hacer es activar otros puntos de crecimiento que el árbol tiene, que están dormidos, que son las famosas yemas. Si tú rebajas, eliminas, les voy a spoilear un poco el curso. ¿Qué es lo que pasa? Que las plantas tienen un sistema vascular. Imaginémonos que tienen un sistema circulatorio, que tienen una ajá, cañería que va desde la raíz hacia las hojas. Entonces, esta cañería, que se llama xilema, toma agua y minerales, fertilizantes del suelo, nutrientes que están en el suelo, y lo lleva hacia las hojas. Y en las hojas ocurre la fotosíntesis y se producen azúcares, que bajan por el floema, que por la otra cañería, y se guardan en las raíces o en los órganos de reserva, que pueden ser un tubérculo, una raíz modificada, ya, una zanahoria, una papa, una remolacha, o una raíz que queda viva. Ahora, ujú, también quedan en las yemas, que son otros puntos de crecimiento. Cuando tú rebajas la altura del árbol, estás evitando, se perdieron todos los puntos de crecimiento que hay hacia arriba. Entonces, claro, esa energía que quedó concentrada en la raíz empieza a activar estos puntos de crecimiento que están más abajo. así como horizontal, crecimiento horizontal. Claro, porque, a ver, espérate, ya no es muy... Ah, mira, aquí Pero a es lo que en mejor el puede fondo, resultar. Espérate. es que en el fondo mi idea era hacer como un cerco perimetral. Tengo más de una planta, tengo como Es que 10. tengo aquí este cactus, pero es que está tan feo que los gatos lo botaron y está como con la Ajá, raíz. Ya, pero esto me puede funcionar para ejemplificar. Mira, ya, este cactus tiene este eje. sí, Imagínate que no está todo esto acá abajo. Si yo elimino este eje, se activan todos estos otros puntos de crecimiento exacto. y tenéis brotación nueva desde abajo. Y esa brotación nueva te puede permitir hacer la renovación para manejarlo nuevamente, porque ahora ya lo perdiste. A 4 metros esa cuestión ya está difícil de manejar. Pero ahí tendría que Sí, ser una poda. A uno a veces le duele, dice, no, ¿cómo lo voy a podar tanto? Me da no, no, cosa, po. si yo trato de llegar lo más alto posible, hasta donde puedo, porque además lo tengo a la orilla de la piscina, entonces cortar sobre la piscina es difícil. Pero a lo mejor yo iría no por cortar acá arriba, sino que iría por cortar acá abajo. No quiero hacer Una eso. poda drástica. Y eso te va a activar los puntos de crecimiento acá abajo. Entonces te va a permitir a lo mejor hacer una pared, Sí, encauzarlo, como guiarlo, digamos. sí, no se Porque entiende. esa es como la arquitectura del árbol, porque piensa en un Ujú, parrón de uva de mesa. Es una enredadera. En claro, forma natural, es una planta que está tirada en el suelo y que se va enganchando con estas guías creciendo, pero como una enredadera. Entonces, en agricultura, ¿qué es lo que se hace? Se guía el tronco y las ramas se guían como un techo, como un parrón. Y tú le sí, das otra arquitectura a la planta. Pero la planta sigue siendo, va a producir igual, pero con una forma diferente. Entonces, en la poda, por ejemplo, los que están en la zona central aprovechen de mirar el espectáculo cuando salgan para alguna parte, porque los que vayan para la costa, que vayan hacia, no sé, de Santiago al sur, van a ver cómo se empieza con las podas ahora, de los parrones, en junio, en julio. Entonces van a ver, se ve es raro, porque vais pasando en carretera y se ve como todo el parrón chascón, la mitad chascón, todo chascón, y de aquí para acá se ve como pelado, donde ya empezaron a podar. A veces tú decís, de un tremendo árbol le dejan 2 ramas, 3 ramas, 4 ramas amarraditas. Y eso es capaz después de producirte, no sé, 50 kilos por planta, 100 kilos por planta. Pero eso se podría, ahí tendríamos que ir conversando cuando veamos de podado. también tengo A una ver, parrita, también tengo una ya, parrita. La puedo colar en junio, sí, sin la mucho podáis en junio. conocimiento, sin mucho Ya, conocimiento, pero me ha dado resultados. te ha dado resultado. Yo creo que también, porque a todos nos pasa que dicen, no, no será mucho, estaré podando mucho. No, la idea es dejar muy pelada. Y después la planta, como que uno dice, ¡ay! Como que brotó con pica, así, donde la podé harto. Claro, porque como quedaron,
Ya, un ejemplo, ya no tiene que, esa plantita ya no tiene que alimentar a 10 hijos, po. Esa Claro. plantita ahora quedó con 2 nomás, con 3. Entonces, todas esas reservas ya no se van a repartir en 10, po. Se reparten en Claro. 3. Por lo Va a tanto, la fortalecer brotación que viene es mucho más vigorosa. claro. Ya, hablando de las herramientas, voy a volver a compartir la imagen. Porque, bueno, ahí es una herramienta y ahí también es útil. Yo igual he cortado la zarzamora acá en mi casa con la tijera para cortar el pasto, digamos. Pero cuando no está tan leñosa, cuando son ramitas nuevas, como recién en primavera, ya después que se empiezan a poner los tejidos más leñosos, esa herramienta no es la más indicada. Entonces ahí aparecen las famosas tijeras de podar. Ahí salió, esperen. Ahí se salió. Tijeras de podar, que hay dentro del mundo de las tijeras de podar, hay distintas calidades y distintas funciones. Tijeras para podar. A ver, una tijera que sea... Ya, ahí, esa es como una clásica, ¿ya? Que una de buenas, bueno, dentro del mundo de las tijeras ustedes van a encontrar gran variedad de precios, po. Es 9 lucas ahí, una tijera de podar, una más profesional, ahí tiene unas tijeras de la marca Felco, son unas tijeras suizas que son eternas. Yo tengo una tijera Felco que compré el año 2010, me acuerdo, cuando estaba todavía en la universidad, y nunca le he cambiado la hoja. Entonces son tijeras, claro que en el 2010 yo me acuerdo que me costó 60 lucas, que en el fondo donde trabajaba me la descontaron en un suple, en un fin de mes y en un suple, así 20, 20 y 20. Ahí ya tienen ese otro mundo de tijeras, pero hay tijeras, por ejemplo, esta marca Altuna es bastante buena. Eh, porque hay tijeras de 6 lucas, de 7 lucas más baratas, pero el problema que tienen está acá con el gusano. Cuando la tijera es muy, muy barata, muy de mala calidad, el gusano se oxida o se sale y al final uno termina como perdiendo la tijera. Entonces, esta tijera a mí me va a permitir cortes de madera dura para podar un damasco, un manzano. Igual me va a servir para podar una parra, un limón, una rosa. Me funciona bien, que eso es una parte de la poda. Ahora, ¿qué es lo más? Bueno, esto es una buena tijera, por ejemplo, para podar la lavanda, ¿sí? Anda bastante bien, digamos. Y es versátil. También les puede servir para podar un parrón, em, una rosa, el biosporo, etcétera. Ahora, tengo esta otro tipo de herramienta que se llama tijerón de poda. A mí me gusta harto esta herramienta porque tiene un mango bastante largo y hay algunas que tienen un mango telescópico. Entonces, por el tamaño, el largo del mango, me permite ejercer mayor presión también al corte y me permite llegar bien en altura. Entonces, a mí este tipo de tijera me gusta para cortar la zarzamora, porque puedo manejarla desde lejos y no quedar toda pinchada, versus lo que pasaría con esta, ¿sí? Entonces, para no quedar todo rajuñado, que a veces los rajuñones de la mora se infectan, etcétera. Entonces, esto es una buena herramienta también, po, para podar un árbol. eh, es súper útil, ¿ya? Tijerón de poda. Ahora, para podas, por ejemplo, de flores, para cortes de al fruto o para cortar tejidos verdes, esta es una buena tijera. Se llaman tijeras como para tijeras de limpieza de uva, que pueden ser esas tijeras rectas como la que está arriba
o como esta otra que también tiene un resorte. Pero fíjate que tiene una punta mucho más larga y mucho más fina, eh, que te permite, por ejemplo, entrar dentro de un racimo, cortar el racimo por la mitad, cortar flores, eh, hacer poda, no sé, por ejemplo, ir a cortar el cibulet, el perejil, el cilantro, la albahaca. Es una muy buena tijera, porque la otra ya es mucho. Para ir a cortar el cibulet con un tijerón es demasiado. Igual lo voy a poder cortar, pero no, no es la herramienta más adecuada. Ahora, ¿qué problema tiene esta tijera en específico? Que son súper filudas. Entonces, los manejos que uno tiene que tener al momento de manipularla tiene que ser extremo, porque uno, por lo general, con esto se corta las yemas de los dedos. Entonces, eso es como el pero para podar flores, para podar aromáticas, hierbas medicinales, esta tijera es súper buena, ¿ya? Para cosechar limones, mandarinas, si hay alguno que tenga ese tipo de frutales, también. Cortar uva es un muy buen instrumento. Entonces tienen ahí una gran variedad de estas tijeras, están alrededor, ¿cuánto dice esta? 2.990, 10.600, andan por ahí, no son tan, 3.990, no son inalcanzables, digamos. Entonces, importante, volviendo a la presentación, elegir el equipo, la maquinaria, la herramienta más adecuada para la labor que vayan a realizar. Entonces, se me salió ya están ahí, sí, pensé que se me había caído de nuevo el Zoom. ¿Alguna duda, alguna consulta? No, yo como tips, por el tema de las tijeras, yo cada vez que las ocupo, porque la ferretería me recomendaron, de hecho, fue que cada vez que terminara de utilizarla, aparte de limpiarla, se le echara W40 justo donde va el tornillito en el centro para que tengan más, duren más. Tienen Porque una la mayor vida rodela que útil. une, claro, las termino limpiando con W40 y se han mantenido súper. Sí, sí, porque esa también es una parte, bueno, que lo vamos a ver más adelante, pero qué bueno que tocaste el tema. En la poda, en general, lo que yo estoy haciendo es una herida. Eh, y por esa herida hay muchas bacterias y hay muchos hongos oportunistas que llegan ahí. Porque yo corto la rama, pero sigue saliendo agua con azúcar, digamos, sigue saliendo savia. Esas venas, esas cañerías, no quedan selladas. Y a esa agua con azúcar, a esa savia, llegan un montón de insectos oportunistas u hongos oportunistas que llegan a alimentarse de ese azúcar o alimentarse de esos nutrientes, digamos. Ahora, por esa herida entró un hongo, una bacteria, y entró al sistema vascular de la planta y ahí quedó, no lo sacaste más. Entonces, por lo general, cuando yo tengo plantas enfermas, tengo que tener mucho cuidado con la poda, porque la teoría dice que yo debiera limpiar mi tijera con una solución desinfectante cada vez que hago un corte de poda, como medida de prevención de contaminación del resto de mi cultivo. Porque yo voy a cortar esta que está enferma, pero la tijera va a quedar con la enfermedad, va a quedar contaminada. Y voy a ir a cortar la otra planta y voy a ir inoculando así el hongo o la bacteria o el virus por todo mi huerto. Que eso es un tema importante. Ahora, traten de no prestar sus herramientas de jardinería, no por egoísmo, sino que uno no sabe cómo está la condición sanitaria del lugar donde esas herramientas van. Y lo mismo que les digo siempre, eviten, yo sé que está muy metido en la cultura chilena esa cuestión de robarse una patilla. Y si no se la roba, no en raíz, así tiene que ser robada la patilla, porque si se la pido a la señora, no va a ser raíz. Pero muchas veces yo así enfermo las plantas de mi casa, porque me traje material vegetal de otro lado que tenía hongos, que tenía bichos, que tenía bacterias, etcétera, y esas encontraron a lo mejor en mi casa que habían puras plantas sanas
un lugar ideal para poder empezar a desarrollarse. Entonces, eso también para que lo tengan como un consejo general, ¿ya? Yo sé que está muy metido dentro de como de nuestra cultura, si no, y róbale una patilla. Y la gente dice así, no, si no es robar, no enraiza. Pero ojo con el material vegetal que llevan a su huerto, ¿ya? A su casa, a su invernadero, a lo que sea, ¿sí? Sobre todo si ustedes tienen un cultivo dentro de la casa, porque ahí las plantas, las plagas van a encontrar las condiciones ideales para reproducirse, entonces con mayor razón hay que tener ojo con evitar estas contaminaciones cruzadas. Ahora, dentro de las herramientas manuales, ahí les mostraba distintos tipos de tijera y distintas funciones. Importante para elegirla, ver para lo que yo la necesito. Para poder elegir la herramienta más adecuada. Entonces, en palas, picotas, rastrillos, importante la revisión de los mangos. Si están los mangos desgastados, mangos rotos, esas máquinas descartarlas. Usar las máquinas para lo que fueron hechas, digamos. Y siempre tener cuidado con los mangos de estas herramientas, sobre todo cuando tienen mangos largos. Ahí está el rastrillo. Siempre pienso en el coyote. Se me viene siempre la imagen del coyote cuando va caminando, o vos Patiño cuando pisa el rastrillo y se pega con el palo en la cabeza. Eso es un accidente de jardinería más común de lo que uno cree. Y eso es por no tener un orden, por no tener una precaución en cómo hacer la organización de las herramientas mientras uno está trabajando. Ese accidente del rastrillo que suena súper chistoso, que yo creo que a más de alguno se le vino Bob Patiño a la mente, se lo imaginó, pasa súper seguido, ¿sí? Entonces, esas cosas, si ustedes van a tener un área de trabajo, tratar de trabajar de manera ordenada. El orden también facilita mucho y evita una gran cantidad de accidentes en estas labores. Ahora, se reconocen dentro de la jardinería estos tres grandes riesgos, que son los riesgos mecánicos por golpes, cortes, atrapamientos, caídas de distintos niveles o caídas de equipo, que puede ser, por ejemplo, una caída de escalera por una poda, que puede ser un golpe a lo mejor por proyección de partículas en una labor de cortar el pasto. O eventualmente puede ser por partes móviles de algunos equipos, que pueden ser los rodillos o los discos de corte en algunas orilladoras. Ahora, los riesgos químicos están relacionados con lo que yo les decía adelante, ya la fertilización química y el uso de plaguicidas químicos. Lo vamos a ver más en profundidad, pero entender que estas no son moléculas naturales u orgánicas. ¿Sí? Nosotros siempre como medida de prevención y para optimizar los rendimientos vamos a abogar por el uso de fertilizantes orgánicos. Ojalá pudieran hacer compost, ojalá pudieran tener lombrices. Todo eso va a depender del espacio donde ustedes estén. Si yo vivo en un departamento, tengo poco espacio, va a ser poco probable o poco viable a lo mejor tener una compostera. Y a lo mejor voy a verme en la encrucijada de comprar un fertilizante químico que vale 3 lucas a un fertilizante orgánico que es más caro, porque el humus de lombriz es más caro que esos fertilizantes que yo les estaba mostrando. Estas mezclas de Anasac. Ustedes vieron, costaban 6 lucas, 4 lucas. El humo es más caro, pero no me causa un daño a la salud. No tiene, no son síntesis químicas de mineral. Ahora, la exposición a plaguicidas también. Ya, entonces vamos a abogar siempre por prevenir, o sea, que las plantas estén sanas para que puedan defenderse frente a ataques de enfermedades o plagas. Y en la eventualidad de que haya que usarlo, bueno, ocupar las toxicidades más bajas y siempre con los elementos de protección personal. De hecho, Ahora, incluso con respecto, para el mata maleza tienes que ponerte traje, lente, todo un tema. sí, sí, bueno, los plaguicidas cuando, todos en general, a ver, sí, sí me resulta, porque en estos Anasac, es que poco se ve acá el envase, porque en los envases de los productos, fitosanitarios, bueno, aprovecho de mostrar la página de Anasac,
Ojalá me pagaran, ellos supieran todo lo que yo hablo de ellos. Em, Tiene una gran variedad. Ahora, mira, aquí aparece este fungicida que es para controlar distintos tipos de hongos que afectan a las plantas y tiene, por ejemplo, aquí una ficha de seguridad. Veamos qué aparece. Este es de uso doméstico, pero no, aquí no aparece ninguna instrucción de uso de protección personal. Por lo general, estos se ocupan siempre con guantes, ¿ya? Guantes de látex, o sea, de látex no, de nitrilo o de neopren. Ese es como el material que evita que el plaguicida tome contacto con la piel, porque la mayoría de estos productos químicos ingresan al cuerpo por la vía dérmica. Ahora, está este otro documento que es la hoja de datos de seguridad, que es más complejo que el folleto en caso de que la etiqueta no esté. Y aquí ustedes pueden ver las indicaciones de peligro, consejos, esperen. Primeros auxilios, dice que tiene riesgos por inhalación, en caso de contacto con la piel. Equipos de protección. Aquí dice, utilizar equipo de protección personal detallado en el punto 8. Punto 8. Punto 8. Equipos de protección, máscara facial con filtro, guantes de caucho, de nitrilo, de polivinilo, gafas de seguridad o antiparra, overol estándar, ropa de protección, botas de goma. Pese a ser un producto de uso urbano, de jardinería doméstico, te está indicando que el producto tiene que ocuparlo con elementos de protección personal. ¿Cuál es lo único malo de esto? Que las empresas que venden estos productos no te entregan esta documentación. Entonces uno como consumidor, ¿cómo sabe si tiene que ocupar o qué tipo de elemento de protección personal se necesita? Eso es una crítica importante que se ha hecho no solo para el área de jardinería, sino que para el área de producción agrícola a gran escala también. No hay, no hay una regulación más estricta. ¿Por qué pasa eso? Porque todos estos plaguicidas que son de uso agrícola están regulados por el SAG, Servicio Agrícola Ganadero, que se preocupa de ver que estas moléculas químicas puedan eliminar alguna plaga o alguna enfermedad y que la planta sea capaz de eliminarlo en un determinado periodo de tiempo. No se preocupan de la salud de las personas, porque el SAC depende del Ministerio de Agricultura, no del Ministerio de Salud. Entonces, hace más de 20 años que el Ministerio de Salud no actualiza sus registros con respecto a las moléculas químicas de estos productos, de estos plaguicidas. Y muchos de estos plaguicidas que están prohibidos en muchos países del mundo, aquí en Chile se siguen ocupando para principalmente la producción de hortalizas para mercado interno. Las lechugas que llegan a Lo Valledor, el apio que llega a la Vega Monumental de Temuco, el repollo que está en la Vega de Conce, los tomates que vienen de Arica. Eso que es para producción de mercado interno no regula nadie. En cambio, todo lo que va para exportación sí está súper regulado. Entonces, las empresas aquí en Chile no te entregan mayor información con respecto a eso. Lo bueno es que hoy en día la información está a la velocidad de un clic y ustedes pueden acceder a la hoja de datos de seguridad de los productos. Miren, veamos uno que es como común. Papulgón, 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 fumagina. Ya, este por ejemplo, que es para mosquita blanca. Hoja de datos de seguridad. Ese es un envase de 100 ml. Es un frasquito chiquitito. Yo tengo por aquí, tengo uno en mi casa que es para chanchito blanco, que son insisto, estos envases no los compran las empresas agrícolas grandes, compran en otra formulación, con otras concentraciones.
específicas para la labor que ellos van a realizar. Pero acá en este que es este de uso urbano dice protección respiratoria, máscara facial con filtro adecuado, guantes de caucho de nitrilo neopren, gafas de seguridad u overol, botas de goma. O sea, te está pidiendo equipo de aplicación completo. Ahora, como la idea no es que yo tenga que estar aplicando, nosotros vamos a apostar a la prevención, ¿ya? A tener plantas sanas, fuertes, bien nutridas, con un buen desarrollo y a la medida de prevención de la observación, o sea, vamos a estar observando constantemente nuestro cultivo. Entonces, apenas aparezca algo extraño, nosotros vamos a desencadenar nuestro programa de control para evitar llegar a la utilización de estas moléculas químicas. Ahora, importante también los riesgos ambientales, la radiación ultravioleta por la exposición al sol, riesgos eléctricos, atropellamientos o eventualmente algunos alérgenos que pueden desencadenar algunas dermatitis que son relacionadas con el trabajo, por el polvo, por los ácaros, por el polen, por moléculas químicas, los fertilizantes, de los plaguicidas, etcétera. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. Yo tengo una consulta, profe. Dígame. Aquí donde vivo yo, bueno, en la noche hace harto frío, pero en el día llega harto sol acá, sobre todo al balcón. Igual eso yo creo que va a afectar harto en el tema de los cultivos, ¿no? ¿En qué parte está usted, Sofía? Eh, Maipú, Ya. la zona no suele decirse. ¿Te llega el sol de la mañana o de la tarde? Ambas, Ambas. Ya. Mientras más sol te llegue, mejor. mejor, ya, ¿Sí? ya, Porque, genial. sí, genial. Porque los que les llega poco sol, vamos a tener que buscar la forma de adecuarnos al sol que tengan. Los que les llegue sol de la mañana, súper. Los que les llegue sol en la tarde, en esta época del año, van a tener menos horas de luz. Pero siempre nosotros vamos a buscar la mayor cantidad de luminosidad posible. Y eso ustedes lo van a ver ahora cuando empecemos a hacer experimentos, que van a haber plantas que van a estar a la sombra, que van a crecer largas, unos tallos largos, así blancos, delgaditos. Y van a haber otras que van a estar más expuestas a la luz, que van a crecer chiquititas, pero unos tallos gorditos, así como rechonchitas, como fuertes. Y eso tiene que ver con la luz. Mientras menos luz, la planta elonga para buscarla. Pero eso no significa que está dividiendo células, significa que está estirando las que tiene. Y eso hace que las plantas se debiliten. Así que eso de que tengas harta luz, Sofía, es un plus para tu huerto. Ya, genial, profe, muchas gracias. No sé si alguien tiene otra duda, o más dudas, más consultas. ¿No? Voy a mostrar la última diapositiva. Bueno, me falta terminar acá, pero para no extendernos, porque mañana día laboral y hay que levantarse, todos nos levantamos temprano. Uy, se queda pegado esto. Ya, ahí sí, ya, súper. Vuelvo a compartir la pantalla. Ah, eso me salió. Ya. Si hay alguna duda, alguna consulta, Yo tenía Todo una duda, claro hasta profe. ahora. dígame, dígame. En alguna de las clases se verá el tema de ¿cómo la palabra? Como de pasar plantitas a otra maceta, porque sabe que me Sí, pasa que tengo como una palmera de interior ya, que como que se está marchitando, ya. como que cada vez Lo las más hojas se están probable, cayendo.
Mira, trata de, bueno, ojalá que de aquí al jueves yo pueda estar en el grupo donde están ustedes, o si no, y trata de, si no puede, si no es así, de tener fotos como para que la podamos ir mirando aquí como Ya. compartiéndolas con el grupo. Porque lo que es hacia arriba es hacia abajo. Entonces, la planta, lo que nosotros vemos, que es del cuello del tronco hacia arriba, es la expresión de lo que está expresando abajo. Entonces, si la planta se desarrolla en altura, también tiene un crecimiento en raíz. Entonces, a uno se le va ese detalle. Entonces, cuando uno dice, bueno, usted se dio cuenta, algo le está pasando y tiene que ver a lo mejor con el trasplante, porque al final la planta empieza a crecer con zapatos chicos. Y cuando usted saque esa planta, tú te vas a dar cuenta que va a estar toda la raíz enrollada al fondo del macetero, que va a parecer como una lombriz larga, porque ya no tenía hacia dónde crecer. Entonces tampoco tiene el suelo, se va desgastando. Imagínate que tú compras tus abarrotes, tu mercadería para el mes, pero a fin de mes tú tienes que reponer todo lo que sacaste para poder avanzar otro mes. Con las plantas a uno se le olvida también eso. Entonces la planta empieza a alimentarse, a nutrirse de este suelo, de esta tierra, pero nunca le devolvimos lo que fue gastando. Entonces hay una mezcla de que le falta nutriente y que le falta espacio. Nosotros vamos a ver trasplante porque nosotros vamos a hacer plantitas, vamos a hacer germinar en estas bandejitas que le llegaron a ustedes, pero la planta no se va a desarrollar eternamente ahí. En algún momento nosotros la vamos a tener que cambiar para que pueda seguir desarrollándose, tanto en la raíz como en la parte aérea. Ah, ya, Eso genial. es, sí lo vamos a ver. Mira, me acuerdo que en este mismo curso el año pasado, un alumno tenía como un papiro de agua, o sea, como una planta en el agua. Y él quería, me decía, pucha, profe, que esta planta yo la quiero trasplantar a tierra, en un macetero. Pero nunca me resulta. Yo le pregunté, ¿pero a qué suelo? No, dijo, sí que yo fui a sacar tierra del antejardín. Yo le dije, mira, te lo voy a poner en estas palabras. Tú tienes una raíz creciendo en un espacio libre, en el agua, donde nada la aprieta, nada la comprime, tiene agua, tiene oxigenación, o sea, esa raíz está pero viviendo como en Jamaica prácticamente. Y la estás llevando, esa raíz que estaba creciendo con esta libertad, a un suelo donde está apretada y compacta. ¡Pum! O sea, la estás llevando de un extremo al otro. Le dije, tratemos de hacer este cambio, pero escalonado. Y a lo primero que él trasplantó fue al sustrato que le llegó, a lo mismo que les llegó a ustedes. Que ustedes después yo creo que van a quedar ahora con el bichito de ir a abrir el saco para ver cómo es, pero ahora no, háganlo mañana, para que lo vean bien con la luz del sol. Ese es un sustrato mucho más suelto, mucho más friable. Entonces se asemejaba mucho más a la condición que tenía antes del trasplante. Y esa técnica le funcionó. Después que ya se había enraizado, ahí sí que la pudo cambiar al otro. Entonces, la técnica de trasplante la vamos a analizar bien, porque la idea no es que perdamos la germinación. O sea, todo lo que es la semilla que pusimos, que la cuidamos, la regamos, etcétera, que después la perdamos por el momento, por hacer un mal trasplante. Que ese es un gran factor que perjudica la agricultura a pequeña escala. O sea, a veces uno compra el másico, no sé, en la zona central se da mucho, pues que a veces venden afuera en los supermercados unos paquetitos de almácigo, en las ferias libres, y tú llegas y no sabes cómo hacer bien el trasplante, entonces se te mueren las plantas. Eso va a ser un tema importante dentro Ya, del desarrollo del curso, así que lo vamos a ver no solo para hortalizas, sino que también para ornamentales. ya, gracias, profe. Ya, genial. Hoy se me pasa la hora siempre con ustedes, bueno, con ustedes, con el otro curso se me pasa súper rápido. Son ya las 10 en virtud de la hora, del tiempo, de las responsabilidades laborales. Los voy a dejar hoy día para que puedan ir a descansar. Si alguien quedó con dudas o con consultas, anótelas por ahí para que las podamos ir viendo el día jueves. Chao, profe. Que estén muy bien, Chao, que profe, descansen. gracias. Chao, Chao, muchas chao. gracias. Chao, profe, Que vaya gracias. bien, nos vemos el Chao. jueves. Chao, chao. Chao, profe, gracias.